Estamos en Éfeso, estamos visitando la casa de la Virgen María. Esta es la capilla abierta y ahí tenemos la casa de María. Actualmente este lugar es un santuario cargado de historia, de fe y de misterio. Está ubicado en el monte Koresov, en la región de Éfeso, en Turquía. Y esta casa está considerada como el lugar donde vivió los últimos años de su vida la Virgen María. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y los puede disfrutar más gente. Para entender cómo es que María vivió los últimos años de su vida en este lugar, tenemos que remontarnos al momento de la crucifixión de Jesús. Estando en la cruz y antes de morir, Jesús le confió su madre al apóstol Juan, cuando le dijo: «He aquí tu madre». Y desde ese momento, Juan cuidó y protegió a María. Los Hechos de los Apóstoles narran que después de la muerte de Jesús, se desencadenó en Jerusalén una persecución contra los cristianos, y los apóstoles, obedeciendo el pedido de Jesús, se esparcieron por el mundo para predicar el Evangelio. San Juan vino a Asia Menor, y muy probablemente a causa de las persecuciones en Jerusalén, trajo con él a la Virgen María. Durante esos años murieron en Jerusalén San Esteban, que fue apedreado en el año 37, y el apóstol Santiago el Mayor, que fue decapitado en el año 42. Aunque no existen pruebas históricas definitivas, la fe y la tradición de los creyentes han mantenido viva la convicción de que María pasó acá los últimos años de su vida. Según la tradición cristiana, cuando llegó el final de su vida en la tierra, la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y según los escritos más antiguos, Juan continuó vivo hasta fines del siglo I, probablemente hasta el año 100 después de Cristo, y murió siendo ya anciano en Éfeso, donde está su tumba. Con el tiempo la casa quedó vacía y en el olvido, hasta que casi 18 siglos más tarde sería redescubierta. Ahora, la historia de su redescubrimiento es asombrosa. Todo comenzó con la monja alemana Anne-Catherine Emmerich, a comienzos del siglo XIX, que relató numerosas visiones en las que la Virgen María le mostraba una pequeña casa de piedra en lo alto de una montaña rodeada de árboles y silencio. La montaña estaba cerca de la ciudad de Éfeso. Emmerich, que nunca había estado en Éfeso, describió con exactitud cómo era la colina y en relación a la casa la describía con ventanas altas, un hogar sencillo con una sala donde María rezaba, y cerca de ahí brotaba un manantial de agua clara. También decía que el lugar estaba bañado por una luz suave y que ahí la Virgen María había pasado sus últimos días antes de partir al cielo. Después de la muerte de Emmerich, el poeta y escritor Clement Brentano, en el año 1852, publica las visiones bajo el título La vida de la bienaventurada Virgen María según las revelaciones de Anne-Catherine Emmerich. El libro fue leído por el sacerdote Julien Gouget, que siguiendo las descripciones de Emmerich, viajó a Turquía y el 18 de octubre de 1881 encontró en la montaña de Koresov una pequeña construcción de piedra que creía corresponder a lo relatado. Este primer hallazgo no fue muy divulgado, ni aceptado inmediatamente. Casi 10 años después, en 1890-1891, la religiosa francesa Marie de Mandat-Grancy, de las Hijas de la Caridad, motivada por las visiones de Emmerich, promovió una expedición y consiguió encontrar la casa y reconocerla según las pistas de las descripciones. Los líderes de la expedición quedaron sorprendidos al escuchar a los habitantes de la zona decir que sus abuelos hablaban de una casa antigua en el monte, donde según sus antepasados había vivido la Virgen María. La hermana Marie, con la intención de preservar el lugar, decide comprarlo y le pide a su padre el dinero que necesitaba. Su padre aceptó. Finalmente, la hermana María adquirió la propiedad el 15 de noviembre de 1892. Restauró la casa y el lugar rápidamente se convirtió en destino de peregrinación. Entonces, se puede decir que la casa fue redescubierta gracias a la conjunción entre la visión mística de Emmerich, la publicación de Clement Brentano, la labor investigativa de Gouget y el impulso misionero devocional de Marie de Mandat-Grancy. Cuando la casa fue descubierta no tenía techo y estaba en ruinas. Sus cimientos remontan posiblemente al siglo I,
pero buena parte de la estructura visible corresponde a restauraciones o adiciones posteriores realizadas cuando el lugar fue venerado como santuario. Al entrar a la casa nos encontramos con un vestíbulo, después tiene una primera estancia y una chimenea que la divide de la segunda estancia. Actualmente la chimenea no está más. A la izquierda de la segunda estancia estaba la cocina, que después fue una sacristía, y actualmente ese ambiente no está más. A la derecha hay otro ambiente que era el dormitorio y por el que se sale actualmente cuando uno visita la casa. La imagen de la Virgen que está en el interior de la casa fue encontrada al momento del descubrimiento. Le faltan las manos y tiene la nariz rota. Según las visiones de Ana Catalina Emmerich, el dormitorio de la casa es donde ocurrió la dormición de la Virgen María. La Iglesia Católica no ha tomado una posición definitiva sobre la autenticidad del lugar, pero sí ha reconocido al santuario como un lugar de peregrinación y veneración. El Papa León XIII reconoció oficialmente al santuario como un lugar de peregrinación en 1896. Por otro lado, el Papa Pío X en 1914 concedió una indulgencia plenaria a peregrinos que visitaran la casa de María en Éfeso. Y el Papa Pío XII la declaró lugar sagrado de peregrinación en 1951. Varios papas han honrado con su presencia la casa de María en Éfeso. El Papa Pablo VI fue el primero en visitarla en persona, en 1967, seguido por Juan Pablo II en 1979 y Benedicto XVI en el 2006. Esta casa es un punto de encuentro entre distintas creencias que honran a la misma mujer. Para los católicos, acá habría vivido la Madre de Jesús en sus últimos años. Para los cristianos ortodoxos, este lugar coincide con su tradición antigua de que María estuvo en Éfeso junto al apóstol Juan. Y para muchos musulmanes, María, a quien llaman Mariam, es una figura pura y respetada, porque es la madre del profeta Isa. Por eso, aunque el Islam no sitúa a María en Éfeso, miles de musulmanes visitan este santuario con respeto y devoción. Estas canillas están conectadas a un manantial natural que brota en la ladera del monte, y los peregrinos consideran que el agua es bendita y tiene propiedades curativas. En este muro los peregrinos dejan sus intenciones, peticiones o agradecimientos. Espero que te haya gustado todo lo que hemos visto. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.